En un reino lejano y mágico, rodeado de castillos de robustas piedras, ríos que parecían espejos y praderas tan verdes que parecían pintadas por el propio sol, vivía un joven campesino. Este lugar era un remanso de paz y belleza, donde el cielo azul parecía un manto sin fin. El joven campesino, de cabellos desordenados y ojos llenos de sueños, trabajaba diligentemente en su modesto campo. Sus ropas eran sencillas, pero había en su corazón un espíritu lleno de esperanza, dispuesto a soñar con un futuro mejor. Un día, mientras paseaba por un claro en el bosque encantado, se encontró con un esplendoroso caballo blanco. Sus crines doradas resplandecían con magia propia, y sus ojos irradiaban una sabiduría y misterio que solo pueden encontrarse en las leyendas. En un instante de asombro y curiosidad, el joven se acercó con cautela. El caballo lo miró con una serenidad que solo poseen aquellos que conocen secretos del mundo más allá de lo visible. Con un ligero movimiento de su boca, el caballo comenzó a hablar. Tenía una voz profunda y sabia, que resonaba como el eco de un cañón. «Puedo volar», dijo el caballo, «y conceder deseos a aquellos de corazón puro». Invadido por la emoción, el joven campesino subió al lomo del caballo. Las alas, hechas de la luz más pura, se desplegaron al plasmarse en el aire, y juntos ascendieron hacia el cielo, dejando la tierra detrás. Desde las alturas, cabalgaban sobre el reino, el viento alborotando sus cabellos, y desde allí, podían ver el esplendor de las tierras, los castillos que parecían juguetes y los campos dorados que se extendían hasta el infinito. El viaje del campesino lo llevó hasta el gran castillo, donde fue recibido por el rey, un hombre de sabia barba blanca y corona dorada. Observó al intrépido joven y su mágico corcel con respeto y una curiosidad evidente. Para demostrar su magia, el caballo comenzó a realizar una danza en el aire, volando en círculos como si estuviese pintando el cielo con hilos de luz dorada. Toda la corte quedó maravillada ante tal espectáculo. Impresionado por dicho espectáculo sin igual, el rey entregó al joven campesino un cofre rebosante de oro y joyas. El campesino, con una sonrisa de verdadera gratitud, entendió que su vida había cambiado para siempre. El regreso al hogar fue un camino lleno de alegría y amor. El joven campesino fue recibido con abrazos calurosos por su familia al llegar a su modesta casa, que ahora también rebosaba de felicidad. El caballo encantado, al haber cumplido su misión, se despidió alejándose al horizonte, desvaneciéndose en un destello de pura luz mágica que nunca sería olvidada. Finalmente, en un pergamino antiguo que aparecía como un mensaje del tiempo, se leía: «La verdadera riqueza está en el coraje de seguir nuestros sueños». Y al fondo, la imagen mostraba al campesino feliz, rodeado por el amor de aquellos que más amaba.